En el módulo anterior, estudiamos el alegato de apertura como la intervención inicial mediante la cual una parte presenta al tribunal su teoría del caso. Ahí vimos que la apertura no debe confundirse con el alegato de clausura, porque en ese momento la prueba todavía no ha sido desahogada. En la apertura se enuncia una ruta. En el desarrollo del juicio, esa ruta debe empezar a sostenerse mediante la información producida en audiencia. El interrogatorio directo es uno de los mecanismos centrales para esa producción de información. Cuando hablamos de interrogatorio directo, nos referimos al examen que realiza una parte a sus propios testigos o peritos. Su función principal es permitir que la información relevante para la teoría del caso ingrese al juicio de manera oral, ordenada y comprensible. El testigo no debería ser entendido como una simple pieza del expediente que se lee ante el tribunal, sino como una fuente de información que comparece a la audiencia para declarar de forma directa bajo las reglas del procesamiento y sujeta posteriormente a contradicción. Esta idea es fundamental. El interrogatorio directo no consiste en que el abogado diga por boca del testigo lo que quiere que el tribunal escuche. Tampoco consiste en conducir al testigo hacia respuestas prefabricadas. Su propósito técnico es obtener información desde la propia fuente, de modo que el juez pueda escuchar, observar y valorar la declaración conforme a los principios de inmediación y contradicción. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula el interrogatorio de testigos y peritos dentro del juicio oral. Entre sus reglas establece que las preguntas deben formularse de manera oral y referirse a un hecho específico. También prohíbe preguntas ambiguas, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas, ofensivas o coactivas. Además, en términos generales, las preguntas sugestivas no son admitidas en el interrogatorio directo, salvo supuestos específicos como cuando se trata de un testigo hostil. Estas reglas no son formalidades vacías, buscan proteger la calidad de la información que entra al debate. Para entender el interrogatorio directo, conviene ubicarlo dentro de la secuencia de litigación. En el alegato de apertura, la parte enunció qué espera demostrar. En el interrogatorio directo, empieza a producir los datos que sostienen esa promesa. Si en la apertura se dijo que un testigo presenció determinado hecho, el interrogatorio directo debe permitir que ese testigo explique qué percibió, desde dónde lo percibió, en qué condiciones, durante cuánto tiempo y por qué esa información es relevante para el caso. En este sentido, el interrogatorio directo está directamente subordinado a la teoría del caso. No se pregunta por preguntar, no se busca que el testigo cuente todo lo que sabe en sentido amplio. Se busca que aporte la información que permite acreditar proposiciones fácticas específicas. Por eso, la preparación del interrogatorio debe comenzar antes de la audiencia, con una matriz que conecte hechos relevantes, proposiciones fácticas, testigos, temas de examen y riesgos. Si una proposición fáctica sostiene que una persona estuvo en un lugar determinado a cierta hora, el interrogatorio deberá producir información sobre ubicación, tiempo, condiciones de observación e identificación. Si la proposición se relaciona con la forma en que ocurrió una agresión, las preguntas deberán permitir reconstruir la secuencia de actos, no desde la opinión del abogado, sino desde la percepción del testigo. Si se trata de un perito, el interrogatorio deberá facilitar que explique su formación, el método utilizado, los hallazgos obtenidos y la conclusión técnica a la que llegó, evitando que la exposición se vuelva incomprensible para quienes no dominan esa especialidad. La calidad del interrogatorio directo depende de una atención delicada. El abogado debe tener control estratégico del examen, pero la información debe provenir del testigo. Si el abogado controla demasiado el contenido, corre el riesgo de formular preguntas sugestivas o de contaminar la declaración. Si controla demasiado poco, el testigo puede dispersarse, omitir puntos relevantes o introducir información innecesaria. La técnica consiste en ordenar el camino sin sustituir la voz de la fuente. Por eso, en interrogatorio directo suelen utilizarse preguntas abiertas y preguntas de transición.
Las preguntas abiertas permiten que el testigo explique con sus propias palabras qué ocurrió después, qué pudo observar, dónde se encontraba usted, cómo era la iluminación en ese momento. Las preguntas de transición ayudan a cambiar de tema o ubicar al testigo en una nueva parte del relato. Ahora quisiera preguntarle sobre el momento en que llegó la policía. Pasemos a lo que ocurrió después de la llamada. Hablemos ahora del objeto que usted mencionó. Estas preguntas no son valiosas por su forma aislada, sino por la función que cumplen. Una pregunta abierta mal formulada puede producir una respuesta confusa. Una pregunta cerrada bien utilizada puede precisar un dato necesario. Lo relevante es que la estructura del interrogatorio permita obtener información clara sin inducir indebidamente a la respuesta. La prohibición de preguntas sugestivas en el interrogatorio directo tiene una razón epistemológica y procesal. Si la parte que presenta al testigo incorpora la respuesta dentro de la pregunta, el tribunal puede tener dificultad para distinguir si la información proviene realmente del recuerdo del testigo o de la formulación del abogado. Por ejemplo, una pregunta como ¿verdad que usted vio al acusado salir corriendo con el objeto en la mano? No busca explorar lo que el testigo recuerda, le propone una respuesta. En cambio, preguntar ¿qué observó después? O ¿qué llevaba esa persona si es que llevaba algo? Permite que la información surja de la declaración. Esto no significa que todas las preguntas cerradas sean incorrectas. El problema no es que una pregunta limite el campo de respuesta, sino que sugiera el contenido sustantivo de la respuesta. En ocasiones, una pregunta cerrada puede ser útil para precisar un dato. La calle estaba iluminada, la persona estaba de frente o de espaldas. ¿Usted conocía previamente a esa persona? Estas preguntas pueden cumplir una función legítima si no incorporan debidamente la versión que el abogado quiere obtener. Un interrogatorio directo bien construido suele requerir una organización interna. Primero, puede ser necesario acreditar al testigo, es decir, ubicar quién es, por qué está ahí y cómo llegó a conocer los hechos sobre los que declarará. Después conviene situarlo en tiempo y lugar. Más adelante, se desarrolla el núcleo de su percepción o conocimiento. Finalmente, se pueden precisar elementos relevantes para la teoría del caso y cerrar con el punto más significativo que se busca obtener. En el caso de un perito, la lógica cambia parcialmente. Antes de entrar a sus conclusiones, es importante establecer su formación, experiencia y el método aplicado. La fuerza de una declaración pericial no depende solamente de la conclusión final, sino de la confiabilidad del procedimiento que llevó a esa conclusión. Por eso, el interrogatorio pericial debe permitir que el tribunal entienda qué se analizó, cómo se analizó, con qué instrumentos o criterios, qué hallazgos se obtuvieron y qué límites tiene el dictamen. Aquí aparece una diferencia importante entre testigo y perito. El testigo declara sobre hechos que percibió o conoce por su relación con el caso. El perito aporta conocimiento especializado para interpretar, analizar o explicar ciertos elementos técnicos. Esa diferencia debe reflejarse en el tipo de preguntas. A un testigo presencial se le pregunta por percepción. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo transcurrió? A un perito se le pregunta por método, análisis, resultados, márgenes de error, fuentes de información y conclusiones técnicas. La preparación del testigo también requiere cuidado ético y técnico. Preparar a un testigo no significa decirle qué debe declarar, significa explicarle la dinámica de la audiencia, la importancia de escuchar la pregunta, responder con claridad, no adivinar, no exagerar y reconocer cuando no recuerda o no sabe. La preparación legítima busca que el testigo pueda declarar de manera ordenada. La preparación indebida busca fabricar o ajustar su versión. La diferencia entre ambas prácticas es esencial para la integridad del proceso. Desde el punto de vista estratégico, el interrogatorio directo debe evitar dos extremos. El primero es la sobreproducción de información. Cuando el abogado permite que el testigo hable sin dirección,
pueden ingresar datos irrelevantes, contradicciones innecesarias o información que abra puertas al contrainterrogatorio. El segundo extremo es la conducción excesiva. Cuando el abogado formula preguntas demasiado cerradas o sugestivas, debilita la credibilidad de la declaración y expone su examen a objeciones. La pregunta central en la preparación no debería ser ¿qué sabe este testigo?, sino ¿qué proposición fáctica necesito acreditar con este testigo? Esa diferencia cambia todo. Un testigo puede saber muchas cosas, pero no todas son útiles para el juicio. La función del interrogatorio directo es seleccionar la información que tiene relevancia jurídica, producirla de forma limpia y conectarla con la teoría del caso. También debe cuidarse el orden de las preguntas. En algunos casos, una secuencia cronológica ayuda a que el tribunal comprenda el relato. Antes del hecho, durante el hecho y después del hecho. En otros casos puede ser más eficaz una estructura temática. Identificación, ubicación, conducta observada, reacción posterior. En peritos muchas veces conviene avanzar desde la experiencia profesional hacia el objeto del dictamen, luego al método, después a los hallazgos y finalmente a las conclusiones. No existe una única estructura válida. Lo importante es que el orden facilite comprensión y reduzca confusión. El lenguaje del abogado también incide en la calidad del interrogatorio. Las preguntas deben ser claras, breves y orientadas a un solo punto. Las preguntas compuestas generan problemas porque el testigo puede responder solo una parte o mezclarlas. Las preguntas abstractas pueden provocar respuestas vagas. Las preguntas cargadas de tecnicismos pueden confundir a testigos no especializados. Y las preguntas que incorporan conclusiones jurídicas pueden desplazar indebidamente la función del tribunal. Por ejemplo, preguntar a un testigo, ¿el imputado actuó dolosamente?, no es adecuado si se trata de una conclusión jurídica que corresponde construir a partir de hechos. En cambio, puede preguntarse qué observó, qué palabras escuchó, qué movimientos vio o qué ocurrió inmediatamente antes y después. A partir de esos datos, la parte podrá construir después el argumento jurídico correspondiente. Esto muestra una relación importante entre interrogatorio y argumentación. Durante el interrogatorio directo, el abogado no debería argumentar por el testigo. Debe producir la materia prima que permitirá argumentar más adelante. La argumentación plena corresponde especialmente al alegato de clausura, cuando la prueba ya fue desahogada. En el directo, la habilidad consiste en obtener hechos, percepciones, explicaciones técnicas y datos concretos que después puedan ser conectados con la teoría del caso. Por eso, un buen interrogatorio directo no siempre se siente espectacular. A veces su eficiencia está en la claridad con que permite construir una secuencia probatoria. Si al terminar el examen el tribunal comprende quién es el testigo, por qué sabe lo que sabe, qué información relevante aportó y cómo esa información se conecta con el caso, el interrogatorio cumplió su función. También es importante anticipar el contrainterrogatorio. Todo testigo propio será potencialmente examinado por la contraparte. Por ello, durante el interrogatorio directo, puede ser conveniente abordar algunas debilidades de forma controlada. Si el testigo tiene un punto vulnerable que inevitablemente será explotado, la parte debe decidir si lo introduce primero para contextualizarlo. Esta decisión no siempre es sencilla. Si se introduce demasiado, puede darle más importancia de la necesaria. Si se ignora por completo, la contraparte puede utilizarlo con mayor fuerza. La estrategia dependerá del peso de la debilidad y de su relación con la teoría del caso. En este módulo, la idea central es que el interrogatorio directo es una técnica de producción de información, no una oportunidad para que el abogado declare por el testigo. Su rigor consiste en permitir que la fuente aporte datos relevantes, bajo reglas que protegen la autenticidad, la claridad y la contradicción de esa información. La apertura prometió una teoría. El interrogatorio directo comienza a probarla. pero solo lo hará de manera sólida
si las preguntas están subordinadas a proposiciones fácticas claras, si respetan las reglas procesales y si permiten que el tribunal reciba información confiable desde la fuente correcta. En el siguiente módulo estudiaremos el contrainterrogatorio. Ahí veremos la otra cara del examen de testigos. No la producción ordenada de información propia, sino el control, la confrontación y la limitación de la información presentada por la contraparte.